Olá, é com grande prazer que a TV PEN UFRJ apresenta a conferência A Correspondência dos Bispos de Espanha com os Bispos de Roma, séculos III ao século VII, com o professor Alberto Ferreiro. Ferreiro possui doutorado em História pela University of California, Santa Bárbara. Além disso, atua desde 1986 na Seattle Pacific University. O autor é um especialista nos primeiros séculos do cristianismo, em história medieval e em história intelectual. Ademais, tem como áreas de interesse temas como a história de Portugal e da Espanha, o catolicismo romano e a espiritualidade medieval. Autor de diversos artigos, resenhas, capítulos e livros, Ferreiro também é conhecido pela organização do catálogo bibliográfico Visigoths in Gaul and Spain, referência no campo de estudos da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média, lançada em 1988, e que, desde então, incorporou contribuições de diversos centros de pesquisa, dentre os quais centros brasileiros. Conosco, Alberto Ferreiro fala sobre sua obra mais recente, publicada pela Abril, e na qual aborda a correspondência entre os bispos romanos e hispânicos entre os séculos III e VII. O tempo estimado da conferência é de cerca de 30 minutos. Em nome do PEN, agradeço imensamente ao professor Alberto Ferreiro por manter há tempos intensa colaboração com o nosso programa e com demais pesquisadores brasileiros, e por ter prontamente aceitado o convite para a apresentação. Estou certo de sua relevância ao nosso campo de estudos em língua portuguesa. Professor, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, muchas gracias por esta oportunidad. Si les parece bien, hablo en español, porque estoy seguro que los interesados manejan la lengua española. Yo soy de México. Yo nací en México, en la Ciudad de México. No soy de español, pero tengo descendencia española. Claro, mi apellido, Ferreiro, es un apellido gallego. Y como muchos gallegos de Galicia, pues se fueron a las Américas para buscar una nueva vida. Como saben, allí en Brasil, que hay muchos gallegos en Argentina y hay muchos gallegos en México por todas partes. Y los Ferreiros, en alguna época, yo creo que serían los tatarabuelos, se fueron de Galicia y acabaron en México. Bueno, ese es el lado de mi padre, los Ferreiros. El otro lado de mi madre son de México, los Flores. Pero todos tenemos esas raíces mezcladas, híbridas, que todos tenemos antecedentes en todos los continentes, gracias a Cristóbal Colón, que ahora es muy raro que una persona tenga solamente una descendencia de un país. Bueno, solamente para aclarar eso. Ya llevo muchos años viajando y estar en España, más de 30 y tantos años. Mi primera estancia fue en el 83, 84, cuando estaba doctorando en California. Me dieron una beca de Fulbright para investigar la tesis doctoral, y mi mujer y mis hijos vivimos en Barcelona un año. Allí mi mentor fue el gran visigotista arqueólogo Pere de Palol, y a través de Pere de Palol conocí a Jacques Fontaine, y después del Fulbright yo fui a París, estuve en su casa 2 meses investigando más la tesis. Jean Fontaine siempre fue un hombre muy generoso de su tiempo, de sus trabajos y su amistad. Y entonces después de ahí volví a California y terminé la tesis doctoral, y allí comenzó mi interés en el reino visigodo. Pero antes de todo eso, el máster, la tesina para el máster, lo hice sobre la figura de San Martín de Braga. Y como saben algunos que conocen mis trabajos, a lo largo de los años he publicado bastantes cosas sobre Martín de Braga. Hasta recientemente, como ya saben, con el COVID, muchas cosas se han retrasado. Tengo un montón de
de trabajos en prensa que algún día van a salir, de congresos y de colecciones de ensayos, y dos de ellos son sobre San Martín de Braga, uno que va a salir eventualmente. Ya he leído pruebas para todo esto. Una conferencia a que me invitaron en Serbia. Ya he estado 2 veces en Serbia, pero este congreso en Serbia específicamente fue sobre las migraciones en la antigüedad y en la actualidad, el movimiento de gente. Y yo me centré en en las figuras eclesiásticas que se movían de un lado al otro en el Mediterráneo, y uno de estos, claro, fue Martín de Braga. Es que sigo trabajando de vez en cuando en ese personaje, pero como había dicho Paulo, que mi libro más reciente, y creo que va a ser mi último, porque me quedan pocos libros aquí, pero sigo trabajando en muchas otras cosas, pero el último libro que ha salido es a ver si lo pongo en la cámara, de Brill, se llama, claro en inglés, Epistolae Plenae, The Correspondence of the Bishops of Hispania with the Bishops of Rome, 3rd through 7th centuries. Y aquí en la portada, esta miniatura es la primera página de un manuscrito del siglo XIII que encontré en la Biblioteca Municipal de Dijon, en Francia, y es la primera carta de San Leandro de Sevilla a Gregorio Magno. Y el libro consiste en 11 capítulos, y 4 de estos capítulos ya los había publicado antes, pero claro, los adapté para este libro, por lo demás es completamente nuevo. Y yo intenté buscar, y las encontré, eso fue muy fácil, todas las cartas, toda la correspondencia entre los obispos de Roma, o los papas, y los obispos de Hispania. Y a ver qué se podía saber, qué se puede encontrar a través de esta correspondencia. Y el libro comienza, el primer capítulo, con la figura de San Cipriano de Cartago, que hubo un pleito entre obispos en Hispania y Cipriano de Cartago y Roma, un triángulo de correspondencia entre los tres, sobre unos obispos que habían sido expulsados, acusados de varias cosas. Y ahí comencé el libro, y luego me pasé al Papa Ciricio, una carta que tenemos sobre Imerio de Tarragona. Ese lo había publicado antes, una colección de ensayos de unas conferencias que ofrecimos en Oxford, en los congresos de patrística, y un gran colega de Australia, Jeffrey Dunn, nos invitó a todos reunir todas las conferencias en Oxford relacionadas a los obispos de Roma, y claro, me invitó a mí, y ese estudio salió en ese volumen y está reproducido con unas adaptaciones a este libro. Y a partir de allí me pasé al Papa Inocente I y la crisis priscilianista. Y claro, estos temas ya los había tocado, ya había estudiado y publicado algunas cosas sobre ellos, pero nunca se habían estudiado estas cartas a profundidad. Es decir, se puede encontrar muy fácil, y está en la bibliografía, estudios aislados o referencias aisladas sobre esta carta de Ciricio, esta carta de Inocente I, León el Grande, etcétera, pero nunca se habían estudiado estas cartas a profundidad, es decir, todo el contenido que hay dentro de estas casas, aparte de que este papa escribe a este obispo en España y este obispo de España escribe una respuesta a este papa, pero ¿qué hay en estas cartas dentro? ¿De qué más hablan?
en estas cartas. Y claro, encontré muchísimas cosas muy interesantes. El cuarto capítulo continúa con el muy conocido Papa León el Grande, Toribio de Astorga y Prisciliano, porque ya saben los estudiosos de esta época que la crisis del priscilianismo pues perduró más de 2 siglos. Comenzó en el siglo IV, y el mismo siglo que fue ejecutado en Trier, en Alemania, y seguía perdurando hasta el siglo VI, en los concilios de Braga, por ejemplo, que tenemos mucha información sobre el priscilianismo, y así es que perduró más de 2 siglos. Entonces no es sorprendente que hay varios papas, una sucesión de papas que en un momento se tienen que ocupar sobre este tema, y eso los he metido en este estudio. El capítulo 5, esta es una colección de cartas de los papas Hilarus, Simplicio, Símaco y Hormisdas, y se llama The Expansion of Papal Authority in Hispania, la expansión de la autoridad de los papas en Hispania. Porque una cosa ocurre, lo que encontré en este estudio, es que los obispos de Roma no impusieron su autoridad en Hispania de modo, es decir, como un modo imperialista. Que de repente los obispos de Roma dicen, ahora vamos a mandar aquí en España y vamos a ordenar esto y vamos a enviar esta carta para imponer nuestro poder, imponer nuestra influencia. Fue lo contrario. Los papas recibieron cartas de los obispos de Hispania, los obispos que pedían intervenciones de los papas. A veces intervenciones, alguna disputa, por ejemplo, de un obispo que es acusado por, no sé, de muchas cosas, indiscreciones sexuales o doctrinas dudosas, herejía, o de muchas otras cosas. Entonces ellos pedían a los obispos de Roma intervenir como en un tribunal, cada facción presentando su causa al sucesor de San Pedro. A veces las cartas, las intervenciones están pidiendo de Roma una aclaración sobre un punto de doctrina. Bueno, en el caso del priscilianismo, la totalidad de las enseñanzas de los priscilianistas, bueno, las enseñanzas que se suponía que tenían los priscilianistas, porque yo he hecho el argumento en otras publicaciones que mucho de lo que se acusaron a los priscilianistas, se acusaron de ellos muchas cosas. La mayoría eran falsas. No había ninguna sustancia en las acusaciones. Hubo mucha persecución, muchos rumores, pero son acusaciones que no tienen fundación, la mayoría. Pero ese es otro tema. Bueno, y a veces los papas recibían tal vez una carta pidiendo alguna aclaración sobre los sacramentos, sobre la liturgia, y así va la cosa. Entonces los papas, pues claro, ellos recibían las peticiones y claro, enviaban sus sugerencias, sus pensamientos sobre el asunto que se había presentado. Pues lo que me sorprendió a mí es que en ninguna de estas cartas los papas insisten, o mejor dicho de esta manera, casi nunca insisten que los obispos de Hispania tienen que obedecerles porque son los sucesores de San Pedro. Eso está allí, pero estos papas en los 98% de los casos
jamás dicen, me tienes que obedecer porque yo soy el Papa, yo soy el sucesor de San Pedro y me tienes que obedecer. Nunca lo hacen de esa manera. En casi todos los casos, los papas dicen, esta es mi opinión. Esto es yo pienso lo que se debe hacer. Pero luego lo dejan en manos de los obispos. Claro, sí hacen referencia a su posición, siendo los sucesores de San Pedro, y los obispos de España ya lo saben, de todas maneras. No se tiene que decir. Es la razón por qué están apelando a Roma, porque ellos reconocen o creen que los obispos de Roma tienen una autoridad muy especial porque son sucesores de San Pedro. Pero estos papas consistentemente, estos obispos de Roma, también hacen referencia a los concilios ecuménicos, los que se habían reunido hasta esa época. Nicea, Calcedonia, etcétera, Éfesos, etcétera, etcétera. Es decir, los papas respaldan lo que ellos sugieren, lo que ellos dicen que se debería hacer en España, en este caso, con la autoridad de los concilios ecuménicos, con la autoridad de las Sagradas Escrituras, con la autoridad de los santos padres de la Iglesia, Ambrosio, San Agustín, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, basándose en estas fuentes, en esta voz ecuménica, utilizando la Biblia, los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos, y luego la misma autoridad de ellos mismos, pues claro que los obispos de España lo ven muy claro, sin decirlo. Si no me conformo a lo que se está sugiriendo, entonces me estoy poniendo en contrario, no solamente del sucesor de San Pedro, me estoy situando en contrario a los concilios ecuménicos, a las Sagradas Escrituras, a los santos padres de la Iglesia, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en 99% de los casos, los obispos de España, pues claro, obedecen, entre comillas, obedecen a los papas, y ahí está la cosa. Y luego paso al sexto capítulo, al más conocido de todos, y que se ha dicho mucho sobre él, pero otra vez, todas las cartas de Gregorio Magno a España, y especialmente la correspondencia de Leandro de Sevilla, que es muy conocida, pero me sorprendió que en la mayoría de los casos nunca se habían estudiado las cartas a profundidad, es decir, el contenido total. Y es una correspondencia muy rica, muy personal, especialmente las cartas con Leandro. Llevaron una amistad estos dos, Gregorio y Leandro, de muchas décadas. Se conocieron en Constantinopla antes de que Leandro fuese famoso en España y antes de que Gregorio fue Papa de Roma. Pero cuando Gregorio se volvió a Italia y cuando Leandro se volvió a Hispania, mantenieron una correspondencia muy íntima, y en una de las cartas hablan de su estancia en Constantinopla, cuando se conocieron, y qué lindo fue esa temporada, y qué tranquilos estábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa muy bella. Es un capítulo muy extenso en el libro. Y luego pasamos a la famosa carta de Braulio de Zaragoza, la carta 21, al Papa Honorio I, sobre los judíos bautizados que vuelven al judaísmo. ¿Qué vamos a hacer con estos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos con los judíos que se han sido bautizados católicos, pero ahora vuelven al judaísmo? Este estudio se publicó en la revista belga
Sacris Erudiri hace muchos años, y claro, la adapté para el libro. Por esta carta se nota, es una carta, nos muestra que a veces la correspondencia entre los obispos de Roma y los obispos de Hispania, a veces no era todo tranquilo y con armonía. Esta carta nos muestra que a veces había mucha tensión. A veces los obispos de Hispania se oponían, en este caso, lo que estaba sugiriendo Honorio I, junto con un cabal de obispos en Hispania que querían iniciar una política muy dura contra los judíos bautizados que han revertido al judaísmo. Y Braulio no está de acuerdo con esto. Y en esta carta, otra carta que se ha hecho mucha referencia, pero que nunca se había estudiado a profundidad. Hay muchas metáforas, hay muchas referencias a los santos padres de la iglesia, hay muchas referencias a las escrituras, porque Braulio de Zaragoza se opone a Honorio sobre esta política de persecución de estos judíos. Y Braulio no está de acuerdo con esto. Él dice que no, una conversión forzosa no es una conversión. Es una conversión falsa. Y él da ejemplos al Papa, Jesús, los apóstoles, que se usa la predicación, la persuasión, y que debemos tener paciencia y dejar que el Espíritu Santo los convierta en su tiempo. Pero una mano dura, represalias y todas esas cosas, la rechaza completamente. Pero lo hace respetuosamente con el Papa, porque claro, tiene que reconocer que este es el sucesor de San Pedro, pero está muy equivocado. Está muy equivocado el Papa y lo pone así. Es una carta linda. Y claro, un estudio sobre cualquier tema en la época visigoda, tarde o temprano se tiene que incluir Isidoro de Sevilla. Y en el 8º capítulo, ahí exploro la primacía petrina según Isidoro de Sevilla. Petrine primacy according to Isidore of Seville. Se habían hecho unos estudios sobre este tema de la primacía petrina en las obras de Isidoro Sevilla, pero yo creo que yo he incluido en este capítulo otras fuentes y una visión más amplia de esta enseñanza que se encuentra en las obras de Isidoro de Sevilla, que claro tuvo una influencia tremenda. El siguiente capítulo tiene un título muy largo, la polémica, a ver, está en inglés, pero es la polémica teológica de los papas León II, Benito II, con Julián de Toledo, al fin del reino visigodo. Ya estamos llegando al fin del reino visigodo en la época de Julián de Toledo. Y este tema sí se ha mencionado mucho en libros sobre el mundo visigodo, la iglesia visigoda, etcétera, etcétera, pero yo he hecho un estudio más amplio, especialmente los concilios de Toledo 14, 15 y 16, estos casi últimos concilios de Toledo. Ahí es donde son las fuentes principales sobre lo que ocurrió entre Julián de Toledo y estos dos papas. Es un caso muy interesante y es otro ejemplo, al igual del ejemplo de Braulio de Zaragoza con el Papa Honorio I, que a veces las relaciones eran tensas. En breve es esto, que los papas acusan a Julián de Toledo de promulgar enseñanzas erróneas en su teología. Le acusan de esto.
Y él se enfada. Él se enfada. ¿Quiénes son estos? Y él lo dice muy claro así. ¿Quiénes son estos en Roma? Estos que no saben teología? No saben de lo que están hablando. Así que Julián se pone un poco chulo, como se dice en España. Se pone muy chulo. Y dice, este es un grupo de tontos que no saben teología, incluyendo el Papa, que el Papa es el Papa, pero teología este señor no sabe nada. Entonces él se defiende, y se defiende de maravilla, pero nunca llegó a un punto de esta querela entre Julián y estos papas, no llegó a un punto de amenazas. El Papa no amenaza a Julián que lo va a disponer de su obispado en Toledo. Nunca llegó a eso. Nunca llegó a un punto de una posible cisma entre Roma y España sobre este asunto. Algunos historiadores, y tengo la historiografía en este capítulo, ha habido algunos historiadores antes que han dicho que Hispania estaba a un punto de un cisma terrible, provocado por Julián o provocado por los papas o provocado por ambos lados, pero nunca llegó a eso. Lees las actas de estos tres concilios, lees toda la correspondencia, etcétera, y nadie está hablando de cisma, nadie está amenazando uno al otro. Se están insultando, ¿ok? Se están insultando que, bueno, tú pretendes ser un teólogo, pero en verdad no sabes nada. Pero esa es otra cosa. Entonces, este asunto pasó a la historia. La segunda parte del libro se titula Los obispos de Roma con la Galicia sueva. No hay que olvidar que hay un reino suevo hasta el año 585. Y supongo, y estoy muy seguro que conocen el gran libro sobre los suevos que publicó nuestro amigo y colega Pablo Díaz de Salamanca, que fue el tercer libro sobre los suevos. El primero fue de un alemán, Wilhelm Reinhardt, un librito que se publicó en 1952, mi año de nacimiento. Y luego después salió otro, La Galicia Sueva, de Casimiro Torres Rodríguez. ¿En qué año salió esa cosa? No recuerdo el año que salió. Y se hizo una reedición de este libro, La Galicia Sueva, pero esto fue creo que en los años 70, 80, por ahí. Y tenemos que esperar mucho tiempo. Aquí tengo en mi biblioteca, aquí en la casa, tengo aquí el libro de Pablo Díaz, y él publicó su gran libro sobre el reino suevo, que desapareció o fue derrotado y asimilado por los visigodos en el año 585. Bueno, allí tenemos correspondencia, tenemos algunos casos de los obispos específicamente de Galicia, llevando una correspondencia con los obispos de Roma. Claro, no es tan abundante, pero es muy importante. ¿Por qué? Bueno, en principio, porque esto muestra que Galicia no fue una zona ahí en el noroeste de la península ibérica aislada, nunca fue aislada. Hay embajadas entre el reino suevo y los merovingios, al otro lado de los Pirineos. Hay embajadas de los obispos y de los reyes suevos al reino visigodo y a Constantinopla también, y a Roma. Es que había mucha actividad, mucha correspondencia, y desafortunadamente no tenemos mucha, pero tenemos suficiente. El capítulo 10 se llama El Papa Vigilio y Profuturo de Braga, obispo de Braga. La cura pastoral, ese es el título que estoy traduciendo del inglés, la cura pastoral en la Galicia sueva
de esa época. Bueno, esta carta de Vigilio, del Papa Vigilio pro futuro de Braga, es muy conocida también. Pero como las otras cartas, siempre se hace una referencia. Pues hubo una carta que se escribió porque pro futuro de Braga había pedido, él había solicitado las opiniones de Vigilio sobre varios temas doctrinales, priscilianistas, arrianos. Es una carta que lleva 7 capítulos. Es una carta muy extensa. Pero jamás se había estudiado toda la carta, todo el contenido, y eso es lo que hice con este estudio. Y allí figura, allí vemos que la iglesia en Galicia llevaba una amistad muy estrecha con Roma, llevaba una correspondencia muy estrecha con Roma. Desafortunadamente no tenemos las otras cartas, pero sí la llevaban. Luego el último capítulo, el capítulo 11, que es San Martín de Braga, Dectrina Mercione, que es sobre la fórmula del sacramento bautismal, y la sede de Roma. San Martín de Braga, Dectrina Mercione and the See of Rome. Este estudio se publicó anteriormente en la revista Augustinianum. Pero claro, otra vez la adapté para este volumen. Y aquí vemos que Martín de Braga nunca viajó a Roma. Estuvo en Roma antes, pero ya que se ubicó en Galicia, no tenemos ninguna referencia que él viajó a Roma. Pero estaba muy enterado de lo que ocurría en Roma y estaba muy enterado de lo que ocurría en Constantinopla, en ambos casos. Y en esta carta que está defendiendo el modo de bautizar en Galicia, porque un obispo, un Bonifacio, cuyo obispado no lo conocemos, no sabemos si era de Galicia o era de fuera del reino visigodo, no sabemos, pero le habían acusado a Martín de Braga que estaba bautizando de una manera irregular, no en conforme a algún estándar que tenían. Entonces, San Martín de Braga, para defenderse, hace referencia a Gregorio Magno, que en una de las cartas y en algunos concilios, Gregorio Magno había dicho cosas muy importantes sobre la fórmula, el modo de bautizar legítimamente a una persona. Y hace también esta carta referencia a las fórmulas bautismales en Constantinopla. Es decir, él hace, para defenderse, él apela a Roma y Constantinopla, cómo se bautizaba allí. Y él dice, o Martín le dice le comunica a este Bonifacio, que yo estoy inconforme con Roma y yo estoy inconforme con Constantinopla. Aquí no hay nada irregular. Desafortunadamente no tenemos respuesta de Bonifacio a San Martín. Y si hubo más correspondencia, no sabemos, pero tal está la cosa ya. Entonces, este es el último capítulo de este libro. Y recientemente, en los últimos 10 años o más, ha surgido un gran interés sobre estas cartas. Yo no soy el único que estoy metido en estas cosas, de las cartas de esta época. Inclusivemente recibí un correo electrónico la semana pasada, fue esta semana, ya no recuerdo. Estar en casa tanto ya los días, ya ni sabes si es lunes o miércoles o sábado. Pero vi un correo electrónico de Pablo Díaz en Salamanca, que por fin ya conocía este proyecto, que él y José Carlos Martín Iglesias y no sé quién más les han publicado un volumen, me dice que es 900 páginas de todas estas cartas, y yo creo que más,
que han publicado a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, y que el volumen ha salido. Hay traducción de estas cartas, algún comentario, yo creo que principalmente de parte de Pablo Díaz, y este volumen ya ha salido a la luz. Así es que esta va a ser una gran contribución. Pero también estoy enterado que hay un proyecto similar en Alemania, pero el paradero de ese proyecto no sé a dónde está, porque yo recibí hace unos 2 o 3 años un correo de Alemania de una investigadora que se había enterado que yo tenía previsto hacer este libro, pero en esa época yo estaba a medio camino y quería saber si el libro iba a salir ya pronto. Le dije, no, estoy a la mitad y la verdad no sé cuándo va a salir. Y claro, ya por fin salió. Pero ellos también estaban haciendo un proyecto de todas las cartas, pero no solamente de Hispania, pero todas las cartas de los papas, yo creo que antes del siglo 1000, o del año 1000, no el siglo 1000, el año 1000. Ese es un proyecto mucho más grande, pero yo no sé, ya no estoy enterado, ni recuerdo el nombre de esta profesora o investigadora, y yo no sé el paradero. Tal vez Pablo Díaz lo sabe, o algunos de ustedes que están escuchando, pero yo no he visto en las bibliografías ningún rasgo a dónde está, qué es el estatus de este proyecto. El de Pablo y el de José Carlos Martín Iglesias ya salió a la calle. Ya salió a la calle. Y dicen que es un tocho muy grueso esta cosa. Bueno, esta ha sido la cosa principal, el tema principal en que yo he trabajado, pero he trabajado en muchas otras cosas. No sé si lo saben, mucha gente no lo sabe, pero yo trabajo más allá del mundo visigodo. También trabajo en los apócrifos neotestamentarios sobre la figura de Simón Mago. No sé si conocen este libro. Un momentito. Este libro también de Brill, que salió en 2005, que se llama Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern Traditions. Este retablo está en la Catedral de Oviedo. Y este librito contiene 15 capítulos sobre la figura de Simón Mago a lo largo de los siglos. Y sigo trabajando sobre este personaje. Actualmente estoy trabajando sobre unas imágenes de Simón Mago en la capilla de San Blas, en la Catedral de Toledo. Lo estoy terminando, y acabo de terminar otro de un sermón para la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, junio 29, pero es un sermón en mozárabico. Es un sermón mozárabico. Ese lo he terminado también. Y también tengo otro estudio sobre apócrifos pendiente que voy a llevar a cabo en Roma, en la fábrica de San Pietro. Hay un relieve allí que se necesita estudiar a profundidad, pero ahora con este virus, pues claro, tengo que esperar hasta que esta cosa pase y ya podamos volver a viajar a Europa. Es que ese lo tengo pendiente también. Y también sigo trabajando sobre la figura de Cesario d'Arles. Soy parte de un grupo que se llama Aux Sources de la Provence. Es un grupo en Provence, en el sur de Francia, que se ha dedicado a publicar unos volúmenes muy bonitos sobre la figura y la época de Cesario d'Arles. Me invitaron porque yo ya llevo mucho tiempo publicando de vez en cuando cosas sobre Cesario d'Arles y me están publicando unas cosas allí. Y me han encargado
de otros trabajos sobre esta figura. Es un grupo muy interesante. Se llama Aux Sources de la Provence. Si les interesa, me pueden mandar un correo electrónico y yo les puedo enviar el link para que entren a la página web de este grupo en Francia. Y acabo de terminar un estudio sobre plagas que me encargaron la revista Vox Patrum, que es la revista más importante de patrística en Polonia, en Lublin. Van a sacar un volumen especial que se titula Plagas, enfermedades y muerte en la antigüedad tardía y época medieval. Entonces yo les escribí un estudio sobre plagas y la función de plagas en las fuentes visigodas y Gregorio de Tours, que me salió muy bien el estudio. Pero una cosa que después de hacer un estudio tan deprimente de plagas y muerte y todas estas cosas, y claro, el momento en que estamos viviendo, pero salí de ese estudio muy optimista. No salí deprimido. Ay, madre mía, estas plagas, etcétera, etcétera. Salí con un optimismo. ¿Por qué? Porque todas esas plagas que se encuentran en las fuentes de España y de Tours, todas esas plagas pasaron a la historia. Tarde o temprano se van. Es decir, la gente vuelve a la normalidad. Estos sensacionalistas en las noticias que nos dicen que nuestras vidas nunca van a ser igual, que vamos a estar con mascarillas hasta el fin del mundo y todo eso, no conocen la historia. Porque en todos los casos, todas las pandemias pasan. Así que salí de este estudio con un optimismo muy fuerte. Y finalmente, para no aburrirlos tanto, tengo otra rama de investigación cuando no estoy trabajando en el mundo visigodo, suevo, tardo-antigua, o la figura de Simón Mago en apócrifos neotestamentarios. También trabajo sobre la figura de San Vicente Ferrer, sus sermones en catalán. Ya llevo casi unos 2 estudios que se han publicado sobre esa figura. Son estudios que se enfocan en sus sermones en catalán, pero todos enfocados en santos o apóstoles, no sermones doctrinales, por ejemplo, pero más la figura por ejemplo, la figura de San Martín de Tours. Ese estudio se publicó en Hispania Sacra, creo. Su sermón sobre María Magdalena, ese se publicó en el Anuario de Estudios Medievales de Barcelona. Y ya ni recuerdo dónde más, pero acabo de publicar uno en Roma en el Archivum Fratrum Predicatorum. Y estuve en Valencia hace año y medio en un congreso sobre la figura de Vicente Ferrer en la ocasión de su 400 aniversario de su nacimiento. Yo creo que fuese la ocasión. Y ese va a salir en un volumen especial. Así que sigo trabajando en esta figura y el modo que me interesé de él fue a través de este libro sobre Simón Mago, porque el capítulo, un momentito aquí, sí, el capítulo 12 se titula Vicente Ferrer, el sermón de Vicente Ferrer, Beati Petri Apostoli, es un sermón sobre San Pedro, apóstol, y el subtítulo es Fuentes canónicas y apócrifas en la predicación popular vulgar. Okay. En inglés es Vincent Ferrer's Beati Petri Apostoli, Canonical and Apocryphal Sources in Popular Vernacular Teaching. Ese se publicó anteriormente en el Harvard, la revista de Harvard Theological Review. Allí salió inicialmente este estudio.
Entonces seguí con este tema y los visigodos, pero detrás de la cabeza siempre tenía a Vicente Ferrer, y de vez en cuando me empinaba, sacaba un sermón de él y escribí un estudio, y como he dicho, ya tengo unos 12 estudios ya publicados sobre este personaje. Y tengo aquí en mi biblioteca pequeñita que tengo aquí en casa, tengo toda la colección de sus sermones en catalán. Son 6 volúmenes. Es que tengo mucho más trabajo para hacerlo. Y al final les aviso, para cerrar, que ya llevando 35 años este año enseñando en Seattle Pacific University, el año 2022 va a ser mi último año en la universidad. En ese año ya voy a cumplir 36 años de enseñanza y me voy a jubilar de la enseñanza universitaria. No me voy a jubilar de la vida. No me voy a jubilar de la investigación, de congresos, de, por ejemplo, ofrecer seminarios, charlas como estas, por ejemplo. De eso no me voy a jubilar. Y reseñas y claro, viajar a Europa, no solamente para trabajo, pero solamente para pasar el tiempo allí, que me encanta mucho España y Portugal. Y a ver si algún día les visito allí en la tierra de Pelé, de Neymar, Ronaldinho, todos los grandes que han salido de Brasil en el mundo de fútbol y siguen saliendo. Y con esto, si les parece bien, voy a cerrar. Y ha sido un gran honor de mi parte que Leila y Paulo me han invitado a compartir algunas palabras que espero que les fue interesantes. Y muito obrigado e bom dia. Gracias. Thank you. Finalmente, eu reforço os agradecimentos ao professor Alberto Ferreiro pela sua excelente contribuição e, novamente, peço-lhes que sigam o PEN nas redes sociais e até a próxima. Uma boa tarde a todos.